Buenos días, Iglesia. Es un gusto poder saludarles esta mañana y me gustaría compartir con ustedes pues un pensamiento que esta semana he tenido y muchas veces estamos todos ocupados y el tiempo a veces se vuelve importante y se vuelve todo apresurado y dejamos de disfrutar todo lo que el Señor nos está dando en este momento. Y quiero comentarte que hoy es un buen tiempo, un tiempo que puedes invertir para disfrutar, estar con la mejor cita de tu vida, que es estar con el Padre. Así es que te invito a que prepares tu corazón, prepares tu mente e inviertas bien tu tiempo con el Señor. En mi interior, el Señor ha puesto una canción. En la oscuridad perdurará el himno de mi Dios. En mi interior hay un tesoro de inmenso valor. Sé que nunca desvanecerá la presencia de mi Dios. Oh, majestuoso Dios, juntos exaltamos tu nombre, inigualable Dios. Gloria y honor a ti por siempre. Revelarás el misterio de tu majestad. En tu trono permanecerá. Glorioso eres tú, eres mi Dios, redentor de toda mi maldad. Reinarás por toda eternidad. Glorioso eres tú, oh majestuoso Dios. Juntos exaltamos tu nombre, inigualable Dios. Gloria y honor a ti por siempre. Gloria y honor a ti por siempre. Santo
Inigualable.
poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Poderoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Fuiste el verbo en el principio, uno con el Altísimo, y la creación su gloria oculta es revelada en Jesús. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable es, cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Cuán hermoso su nombre es, tu nombre, Cristo. No quisiste el cielo sin mí, así que el cielo vino a mí. Y un pecador que tú amaste, nada nos separará. Asombroso su nombre es, asombroso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Asombroso su nombre es, incomparable es, asombroso su nombre es, tu nombre, Cristo. Asombroso su nombre es, tu nombre, Cristo. La muerte venciste, el velo rasgaste, callaste a la muerte y maldad. Los cielos proclaman alabanza y gloria al que a la muerte venció. Rival tú no tienes, nadie te iguala, ahora y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tu nombre sobre todo es. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada lo detendrá. Poderoso su nombre es, tu nombre, Cristo. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre
Poderosos sus nombres, nada lo detendrá. Poderosos sus nombres, tu nombre, Cristo. 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 Poderoso tu nombre es. Poderoso tu nombre es. Maravilloso. Nos regocijamos en tu nombre. Eres mi alegría. Recibimos salud en tu Eres nombre. mi sanidad. Nos llenamos del Espíritu. Eres mi Bebemos de ti. Bebemos de ti. Bebemos de ti. Bebemos de ti, Aguas frescas. agua fresca de ti, Aguas del Espíritu. agua de tu espíritu. Hoy bebemos de ti. Es hermoso disfrutar estar en la presencia de Dios y si tú sigues sintiendo ese fuego, ese calor del Espíritu Santo, continúa, no lo limites. Y es bueno dejar en libertad lo que Dios quiere hacer en nosotros. También es un momento en donde podemos adorar a Dios, pues dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y es importante igual que te recuerdes, si tú no has podido entregar tu ofrenda para Uganda, te invito a que lo hagas, que asistas con las personas indicadas que están encargadas para recibir las ofrendas. Si tienes alguna duda, puedes contactar por el chat o puedes escribir al número de WhatsApp de la iglesia. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en Salmos 103 del 1 al 5. Vamos a dar lectura. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Dios nos puede rejuvenecer como el águila, y vamos a hacer nuestra declaración. En este momento va a aparecer en la pantalla y vamos a declararlo fuerte y con todo nuestro corazón. Al dar mi ofrenda hoy, me regocijo en todas las bendiciones tan numerosas y milagrosas que Dios me ha dado. Más bendiciones que yo pudiera soñar tener, más bendiciones que yo merezco, más bendiciones que puedo contar, bendiciones sobre cada área de mi vida. Me regocijo. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere estar ahí para nosotros. Y si tienes alguna necesidad, no tengas pena, acércate. Queremos apoyarnos unos a otros, y si tienes alguna necesidad puedes exponerla con toda libertad y contactar también en el número de WhatsApp
o en el chat puedes escribirlo. Queremos orar por ti. Y bueno, es el momento de que vamos a recibir la palabra. Te pido que sigas abriendo tu corazón, estemos dispuestos a recibir. Dios te bendiga. Buenos días y bienvenidos. Esta mañana quiero tratar un tema con ustedes que he titulado Sugerencias para Jesús. Creo que es algo que todos nosotros hemos hecho en alguna ocasión. Hemos querido sugerirle cosas a Dios. Pues quizá en oración son peticiones muy válidas. A veces también nosotros tenemos otras sugerencias. Pero en el ministerio terrenal de Jesús también vemos que hubo mucha gente que tuvo sugerencias para Él. Creo que todos de nosotros en alguna ocasión hemos tenido buenas ideas y hemos querido sugerir nuestras ideas a otras personas. Pueden ser simplemente nuestras opiniones o algo que se nos ocurre de momento, ¿no? Siempre hay gente que tiene así como que sus ideas que se le ocurren de momento y pues quieren sugerir estas cosas a otras personas. Y bueno, yo creo que también hemos sido recipientes en varias ocasiones de las sugerencias o los consejos no solicitados de otras personas. A veces eso causa problemas, a veces eso causa ofensas en la vida de uno cuando alguien le está sugiriendo, alguien le está dando consejos que no ha solicitado. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya es tiempo de darle nombre a un nuevo bebé que está en el camino y la suegra opina que debe de llamarse así como su esposo o como el abuelo, pero la mamá en el otro lado de la pareja también tiene su opinión acerca de cómo se debe de llamar al nuevo bebé y pues a la verdadera mamá del bebé no le gusta ninguno de los dos nombres y pues ya se arma de ahí la cosa, ¿no? Porque cada quien tiene sus ideas, sus opiniones, sus sugerencias. También en las parejas a veces se da esto en el tiempo de la Navidad. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? Y la mamá del hombre ya casado dice, no, pues mi hijito ha estado con nosotros todos los años en la Navidad desde que nació. ¿Cómo que no va a estar con nosotros este año? No importa que esté casado, tiene que estar con nosotros en nuestra casa y da sus opiniones, sus sugerencias muy fuertes y puede causar problemas. También este tipo de situaciones se da en los trabajos. Seguramente algunos de ustedes han tenido que lidiar con estas situaciones en el trabajo cuando alguien con quien estás trabajando tiene sus sugerencias, sus ideas acerca de cómo se deben de hacer las cosas y no se baja de ahí, no permite a nadie más opinar y todo tiene que ser como él o como ella dice. Llegan a ser sugerencias muy fuertes, llegan a ser un verdadero problema para otros que están en el trabajo. Pues hay sugerencias, consejos que personas dan sin que nadie les pida su permiso o que la persona esté solicitando esas sugerencias. También eso se da con mucha frecuencia, ¿no? Llegan a ser manipulaciones en vez de verdaderas sugerencias. Quizá con los jóvenes, el joven tiene muchas ganas de estudiar en la universidad y quiere hacer cierta carrera, pero el papá le dice, no, pues en nuestra familia todos hemos sido herreros y todos tenemos que seguir por este camino. Y no es que sea malo ser herrero, quizá es una buena, un buen trabajo, ¿no? Yo creo que hay buen dinero también, mucha creatividad que se necesita para llevar a cabo ese trabajo, pero si al muchacho le interesa estudiar matemáticas y ciencias y otras cosas y su papá a fuerzas quiere que él sea como él y como fue el abuelo y el bisabuelo. Bueno, pues estas cosas se dan en todas las familias. Y de forma similar también hubo varias ocasiones en el ministerio de Jesús en las cuales la gente le opinaba fuertemente, le daba sugerencias a Jesús acerca de algunas cosas que él debería de hacer. Y yo quiero mencionar brevemente 7 de estas sugerencias
sugerencias que la gente tuvo para Jesús, vamos a ver la reacción de Jesús a cada una de estas sugerencias, porque pues en algunas ocasiones Jesús sí cedía a las sugerencias, los consejos, las peticiones de los demás, pero en muchas ocasiones Jesús se mantuvo firme, fuerte en lo que él ya sabía que él debería de estar haciendo. Y vamos a estar examinando cómo es que Jesús pudo mantenerse firme dentro de toda esta, una confusión quizá para muchos de sugerencias. Estoy seguro que cuando la gente te sugiere cosas a ti, en ocasiones te confunde. Tú dices, no, pues debería de aceptar este consejo, no debería de aceptarlo, ¿qué hago? O a veces recibimos 2 o 3 sugerencias al mismo tiempo de cosas opuestas. ¿Deberías de hacerlo? No, no deberías de hacerlo. ¿Deberías de buscar tal trabajo? No, no deberías de trabajar en eso. ¿Deberías de estudiar tal carrera? No, deberías de estudiar otra carrera. Por supuesto que hay una confusión cuando nosotros no tenemos claridad. Pero algo que yo veo en la vida y el ministerio de Jesús es una claridad total acerca de quién era Él y cuál era su propósito en la vida. Entonces vamos a examinar algunos ejemplos de sugerencias que la gente daba a Jesús. La primera viene de parte del apóstol Pedro. Sí, Pedro siempre tenía muchas opiniones fuertes, muchas sugerencias. Y una de las sugerencias de Pedro viene en Mateo 16, 21 al 23. Y voy a leer este pasaje de la Nueva Traducción Viviente que dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, y aquí viene la sugerencia, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínate, reprender a Jesús. Ay, pues yo creo que nosotros necesitamos a veces ser reprendidos por Él, pero ahora Pedro se atreve a reprender a Jesús. Lo reprende y por decir cosas semejantes. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces Pedro reprendió a Jesús. Pedro creía que él sabía más acerca de los propósitos de Dios para Jesús que Jesús mismo, el Hijo de Dios. Él ya sabía que era el Hijo de Dios porque unos versículos antes él había hecho esa gran confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ya sabía quién era y sin embargo unos versículos después se atreve a reprenderlo, dándole a entender que Pedro sabía más de los propósitos de Dios para la vida de Jesús que Jesucristo mismo. Fue una sugerencia en esta ocasión que iba totalmente en contra de la misión del Señor Jesucristo. ¿Por qué había venido al mundo? Sí, vino para predicar, para sanar a los enfermos y todo lo que nosotros vemos que hace en su ministerio: echar fuera demonios, traer liberación. Pero más allá de todo eso, su propósito principal fue dar su vida en una cruz por ti y por mí. Y Pedro aquí le está diciendo: eso jamás te suceda a ti. Dios nos libre de que eso te suceda a ti. La versión Reina Valera dice: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro le está diciendo: ten compasión de ti mismo. Ahora, Jesús no vino para tener compasión de sí mismo. Jesús vino para tener compasión de nosotros.
Él te ama a ti. Él tiene compasión de ti. Y Pedro aquí le está diciendo, sé un poco egoísta, piensa en ti mismo. Piensa en lo que esto te va a costar a ti. Y bueno, no solamente pues fue egoísmo para una sugerencia egoísta para Cristo, sino también para Pedro, porque Pedro aquí pues seguramente tenía también sus planes, sus ideas en la mente. Jesús se va a levantar como el rey en este lugar y yo aquí soy su amigo, entonces eso significa que yo voy a tener un buen puesto. No, Jesús, si te matan a ti, si te maltratan a ti, entonces ¿qué va a pasar conmigo? No voy a tener ese puesto que yo estaba anhelando tener contigo. Egoísmo. También fue una sugerencia basada en un conocimiento muy limitado de Pedro, porque Pedro veía a Jesús como posiblemente un líder político quien salvaría a Israel del gobierno romano. Y no estaba viendo a Jesucristo como el Salvador de todo el mundo y de forma espiritual. Jesús estaba enfocado en lo natural, mientras Jesús estaba enfocado en lo espiritual. Entonces, pues no fue una buena sugerencia, pero fue una de las varias sugerencias que las personas dieron a Jesús en su ministerio terrenal. Y Jesús supo manejar esta sugerencia. Él no llegó con Pedro con palabras suaves. Oh, sí, Pedro, tienes razón, yo no quiero sufrir, pero a lo mejor es el plan de Dios. No, él reprendió a Pedro fuertemente. Y le dijo estas palabras, le dijo, aléjate de mí, Satanás. Él entendió, discernió que las palabras, la opinión de Pedro no procedía de Dios Padre, sino procedía del mismo enemigo. Y creo que es importante que nosotros también tengamos discernimiento para comprender de dónde vienen los pensamientos, las sugerencias que a veces la gente nos da a nosotros. ¿Vienen de parte de Dios o vienen de alguna otra fuente? Otra sugerencia que tuvieron los apóstoles, esta sí me llama la atención y casi da risa, ¿no? Es la sugerencia de llamar fuego del cielo para consumir una de las ciudades de los samaritanos. Ahora, ya habían andado con Jesús por bastante tiempo, entendían que el ministerio de Jesús se trataba de tener amor, compasión, derramar la gracia de Dios sobre la vida de la gente. Y ahora quieren llamar fuego del cielo para consumir y destruir una ciudad. Voy a leer de Lucas 9, desde el versículo 51 hasta el versículo 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, como quien dice, casi al final de los 3 años y medio de ministerio de Jesús, habían andado con Jesús ya por todo este tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ay, estos muchachos con sus ideas tan brillantes, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera, como han andado con Jesús todo este tiempo, sienten cierta autoridad espiritual, cierto poder. Entonces, viéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jacobo y Juan parecían ser muy espirituales. Tenían esa
pues esa cara de espiritualidad de momento. Y como la gente del pueblo de los samaritanos, ese pueblo en particular, no quiso recibir a Jesús. Ellos sentían con el derecho, sentían con la autoridad para llamar fuego del cielo y castigar a esa gente. ¿Cómo que no van a recibir a Cristo Jesús en este pueblo? Entonces viene juicio. Tienen esta actitud. Ellos querían mandar que cayera fuego del cielo, así como el profeta Elías. Pero Jesús discernió el verdadero corazón. El verdadero corazón de Juan y de Jacobo. Interesante porque Juan es conocido como el discípulo o el apóstol del amor. Y sin embargo, en esta ocasión, ¿dónde quedó el amor? Él está buscando destruir no solamente una persona, sino todo un pueblo de personas por cuanto no quisieron recibir a Jesús dentro de esa ciudad. Y pues no había amor, no había compasión, no había misericordia, solo un deseo de juzgar, un deseo de castigar a la gente de esa ciudad. Yo creo que esto nos debería de hacer pensar cuál es nuestra actitud hacia la gente que hace mal, hacia la gente que vive en pecado, hacia la gente que nos molesta a nosotros, la gente que rechaza a Dios. ¿Nosotros todavía tenemos amor? ¿Todavía tenemos misericordia? ¿Todavía tenemos compasión de las personas a pesar de que han rechazado a Jesús o nos han rechazado a nosotros? Pues esa es la actitud que deberíamos de tener. Pero en esta ocasión los discípulos no tenían un verdadero corazón de amor por esta gente que pues sí estaba mal, no querían recibir a Jesús, pero a pesar de eso Jesús no tenía en su corazón juzgar, castigar o perder a esas almas, sino salvarlas. La sugerencia de Jacobo y Juan violaba el propósito por el cual Jesucristo había venido a la tierra. Él no vino, como dice aquí, para perder las almas, sino para salvarlas. Creo que debemos de recordar esto cada vez que somos tentados a juzgar a alguien duramente o aún a pedir a Dios que castigue a alguien. Yo no sé si alguna vez lo has hecho, pero a veces nosotros estamos en alguna situación difícil con alguna persona y esa persona nos ha hecho mal y queremos orar: Señor, castígalo. Señor, tú haz justicia. Bueno, Dios va a hacer justicia y seguramente llegará su castigo en su momento, pero no está en nuestras manos estar haciendo ese tipo de peticiones, porque Jesucristo no tiene un corazón para perder las almas, sino para salvarlas. Es un poco como la historia de Jonás. ¿Se acuerdan cómo Dios mandó a Jonás a Nínive cuando por fin llegó ahí después de su experiencia en el vientre del gran pez? Él predicó, la gente se arrepintió y Jonás se sentó ahí en un montecito esperando ver cómo iba a caer el juicio de Dios, el fuego del cielo para consumir esa gran ciudad de Nínive. Y cuando no ocurrió, Jonás se molestó con Dios. Debemos de tener cuidado. Necesitamos tener un corazón de amor y compasión hacia la gente. Vemos en el ministerio de Jesús siempre las características de amor, de misericordia y de compasión. Estas tres cosas: amor, misericordia y compasión. ¿Sabes qué? No importa el día de hoy qué tan malo haya sido, Dios todavía te ama a ti. Él tiene misericordia de ti, tiene compasión de ti. Y Él simplemente está buscando que te arrepientas y que le busques a Él. Y Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados cuando lo hacemos. Cuando nosotros volvemos a Dios, Él no está buscando castigarnos. Quiero decirte el día de hoy, Dios es bueno. Él no está haciendo un plan para castigarte por algo que tú hayas hecho. Él es un Dios de amor,
bondad, misericordia y segundas oportunidades. Y Él quiere darte el día de hoy una segunda oportunidad, simplemente porque Él es bueno y te ama a ti. Bueno, hay otra sugerencia de personas, bueno, una mujer en esta ocasión, para Jesús, es la sugerencia de la madre de los hijos de Zebedeo. Voy a leer de Mateo 20 al 23. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos presentándose ante él y pidiéndole algo. Jesús, quiero algo. Por favor, Jesús, algo. Ya me imagino. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado para mi Padre. Es la mamá aquí, una mamá un tanto, pues vamos a decir amorosa, un poco metiche también, pero ella quiere lo mejor para sus dos hijos. Y ella todavía está con la idea de que Jesús va a establecer un reino terrenal en la ciudad de Jerusalén. Y ella quiere un buen puesto para sus hijos. Era una petición nuevamente egoísta. Buscaba poder, buscaba autoridad para sus hijos, una buena posición económica también probablemente para sus hijos. Era una sugerencia basada en un mal entendimiento de cuál era la misión de Jesús. Su sugerencia se basaba en una idea equivocada de que Jesús iba a derrocar el imperio romano. Él iba a establecer su propio trono para juzgar y para gobernar en lo natural desde Jerusalén. Y no era la misión de Jesús. Y Jesús contesta preguntando a estos hijos si estaban dispuestos a sufrir como Él iba a sufrir también. Ellos dijeron que sí. Y aún así, pues Jesús dio a entender que ni siquiera estaba bajo su potestad determinar estas cosas, sino solamente bajo la potestad del Padre Celestial. Y el Padre Celestial en el reino, cuando viene Jesús en su gloria, el Padre es quien va a determinar quién va a estar a su derecha, quién va a estar a su izquierda. No es algo que la mamá de estos muchachos podía determinar. Fíjense que en nuestras vidas hay algunas cosas que no podemos determinar. Hay algunas cosas que solamente están bajo la potestad de Dios Padre. Y nosotros no podemos manipular lo que el Padre tiene ya en sus planes perfectos. Yo creo que hay oraciones que nosotros podemos hacer que Dios va a contestar de inmediato. Hay otras oraciones que pues quizá no sean precisamente cosas que Dios ya ha declarado para nosotros, pero cuando oramos podemos mover el corazón de Dios para que Él haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero hay otros asuntos en los cuales nuestras oraciones no van a determinar lo que va a acontecer. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos orar, Señor, que jamás se manifieste el anticristo, que jamás eso acontezca. Bueno, sería un poco como lo que Pedro le dijo al Señor Jesús: eso jamás te acontezca a ti. Dios nos libre, como dice en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, son cosas que nosotros no podemos determinar. Dios ya tiene algunas cosas determinadas en cuanto a su consejo, su voluntad, lo que va a haber en el futuro. Y pues en el caso de la petición de esta mamá,
Hubo varias cosas que estaban mal. Pues primero, provenía de un corazón de egoísmo. Segundo lugar, provenía de un mal entendimiento del propósito y el destino de Jesús. En tercer lugar, pues había cosas que solamente el Padre iba a determinar. Otra sugerencia que quiero mencionar es de hacer algún milagro para que la gente creyera. Juan 6:30 dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Fíjense que esto pasó precisamente después de la multiplicación de los panes y los peces. Ya habían muchos de ellos visto un gran milagro, una gran señal del cielo. Y terminando esta experiencia, la gente otra vez se acerca a Jesús y dice, vamos a creer en ti si nos muestras alguna señal. La actitud de la gente era pues una actitud errónea. Su actitud tenía que ver con solamente creer después de ver. Dios nos pide que nosotros creamos en Él, aún sin ver evidencias naturales. Y la respuesta de Jesús, pues no fue hacer más milagros. Él no hizo ningún milagro más en este capítulo, sino fue tiempo de dar enseñanza acerca de cómo Él es el pan de la vida y cómo podemos obtener la vida verdadera y la salvación por medio de Él. Jesús no se dejó presionar por las multitudes, porque Él sabía quién era. Y Él sabía cuál era su propósito. Y en este momento su misión era enseñar a la gente acerca de la salvación o el camino hacia la salvación, como Jesús mismo es el pan de la vida. Y no era hacer milagros o algún espectáculo para que la gente creyera en Él. Entonces, pues Jesús se mantuvo firme, no hizo ningún milagro. Hubo varias ocasiones en que la gente le presionaba a Jesús para hacer alguna señal milagrosa. Y cada vez que la gente le presionaba de esa forma, se negaba a hacer milagros. Qué interesante, ¿no? No se dejaba presionar por la gente. Otro acontecimiento muy fuerte es cuando Jesús fue tentado por el diablo. Hubo ahí 3 sugerencias o 3 opiniones muy fuertes de parte del diablo para Jesús. Voy a repasar esto rápidamente porque creo que todos hemos conocido estos pasajes, pero después de ayunar 40 días en el desierto, el diablo viene y le tienta a cambiar una piedra por pan. Dice en Lucas 4:3, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pues Jesús vino para ser el pan de vida. Él no vino para convertir piedras en pan. Él era la piedra angular, qué interesante, ¿no? Y era ya el pan de vida, pero no vino con el propósito de convertir piedras en pan. Y rechazó esta sugerencia por varias razones. Yo veo varias sugerencias aquí. Primero, porque procedía de la boca del diablo. Con eso es suficiente. Si viene de la boca del diablo, por supuesto que no es una buena idea. Debemos de recordar eso. En segundo lugar, estaba dirigida esta tentación hacia su naturaleza carnal. Tenía hambre, convierte la piedra en pan. Iba en contra del propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. No vino para saciarse a sí mismo, sino vino para saciarnos a nosotros. Él no era el beneficiario de toda la obra, sino nosotros somos los beneficiarios. Una segunda sugerencia que le dio el diablo, adorar al diablo para obtener todos los dominios, todos los reinos de la tierra, sin tener que pasar por la cruz. Dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adores, todos serán tuyos.
Bueno, en primer lugar, ¿por qué rechazó Jesús esto? Procedía de la boca del diablo. Segundo, contenía varias verdades distorsionadas. Sí, Adán y Eva entregaron al diablo la potestad sobre todos los reinos de la tierra, pero la media verdad es que Jesús lo iba a obtener todo permanentemente sin pasar por la cruz. Eso no era posible. La única forma en que Jesús pudiera obtener dominio, potestad sobre todos los reinos de la tierra era a través de su sufrimiento. En tercer lugar, era un camino más cómodo, pero sin los mismos resultados finales. Era un atajo en el ministerio de Jesús. Por eso también lo rechazó. Iba totalmente en contra de quién era Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no adora al diablo postrado de ninguna manera. Y finalmente, pues violaba totalmente el propósito de Dios para Cristo. Y luego viene la última tentación de estas tres, y era echarse de la parte más alta del templo y ser rescatado por ángeles. Otra sugerencia que el diablo pone en la mente de Jesús. Dice, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y la sugerencia es para saciar el egoísmo del ser humano. Mira, si tú haces esto y los ángeles te agarran en el aire y tú vas volando frente a toda esta gente y caes suavemente al suelo y wow, la gente va a decir maravillas de ti, vas a ser famoso. Jesús tenía suficiente seguridad en quién él era como para no necesitar de esta clase de trucos o manipulaciones. Entonces rechazó todas las sugerencias del diablo. Voy a ver dos sugerencias más rápidamente aquí. La sugerencia de algunos de los discípulos de acampar con Jesús sobre el monte de la transfiguración. Voy a leer de Marcos 9, del 2 al 6. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estaban experimentando la gloria del reino de Dios que vendría más adelante. Una gloria que creo que todos de nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, vamos a experimentar. Yo creo que Dios nos va a permitir a todos de nosotros vivir una experiencia permanente como la que tuvieron los discípulos sobre el monte de la transfiguración. Y lo único que querían estos discípulos en ese momento era permanecer en ese lugar de gloria. Permanecer experimentando esos sentimientos, esas emociones, esa gloria de Dios, esa paz en sus corazones. Me imagino que han de haber experimentado lo que una persona experimenta en el cielo, pero lo experimentaron ahí en el monte, porque era algo totalmente glorioso y ellos en ese lugar, sobre todo Pedro, es el que siempre se emociona y dice, esto es bueno para nosotros estar aquí. Vamos a hacer unas enramadas, unas chocitas aquí nos quedamos, Jesús. Y esa sugerencia de hacer 3 enramadas, pues Pedro quería capturar ese momento glorioso en la presencia de Dios y ya no volver a la vida normal. Yo no sé si a ti te ha acontecido en algún momento que estás en un tiempo de adoración o de oración y sientes la gloria de Dios sobre tu vida. Y tú dices,
A mí ya no me importa volver al trabajo, no me importa volver a mi casa, no me importa mi familia, no me importa nada. Solamente me importa estar en la presencia gloriosa de Dios. A mí me ha sucedido, pero el propósito que Dios tiene para nosotros en este tiempo es seguir aquí en la tierra y seguir con los trabajos que hay que hacer. Y de hecho, Jesús todavía tenía un trabajo que cumplir. Ahí abajo del monte había un hombre que estaba sufriendo con un hijo suyo que estaba endemoniado, y los otros discípulos estaban intentando echar fuera ese demonio, no pudieron. Necesitaban todavía del ministerio de Jesús. Y sin embargo, Pedro tiene la sugerencia: ya olvídate de ministrar a la demás gente, vamos a quedarnos aquí cómodos contigo, Jesús. Pero Jesús rechazó esta sugerencia porque, en primer lugar, no era el tiempo correcto. Vamos a tener esa experiencia permanente con el Señor, pero no era el tiempo. Segundo lugar, no era el lugar correcto. No iban a quedar solamente sobre ese monte. Tercero, todavía Jesús no había cumplido su misión. Y acuérdense, ¿cuál fue su misión principal? Morir en una cruz por la humanidad. La última sugerencia es cuando Jesús estaba sobre la cruz del Calvario. Voy a leer de Marcos 15, 31 a 32, donde la Escritura dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, y con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Le decían a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Yo estoy seguro que Jesús tenía en ese momento muchas, pero muchas ganas de bajar de ahí, de dejar de sufrir ahí. Pero el corazón de los que decían esto era un corazón malo, era un corazón perverso. Y esta sugerencia para Jesús fue un ataque, en primer lugar, sobre quién era. Él era el Cristo, el Rey de Israel. Y le están injuriando diciendo: Cristo, Rey de Israel, descienda ahora. También era un ataque sobre su misión. Él había venido al mundo precisamente para esos momentos en la cruz, para pagar por nuestro pecado, por nuestra maldad, y darnos a nosotros la salvación. Y Jesús no estaba dispuesto a abortar su misión en el último momento. Quizá podríamos comparar esto a una boda, ¿no? Cuando ya la novia está en el altar y está a punto de hacer sus votos, y sale corriendo, huye del novio y deja al novio plantado ahí. Jesús no iba a hacer eso con nosotros. Jesús había venido con ese propósito y Él estaba determinado a cumplir ese propósito, a pesar de las sugerencias de otros. Ahora, ¿cómo es que Jesús pudo mantenerse firme ante las opiniones y las sugerencias? Por lo general, Jesús no se sometía a las sugerencias de otros. ¿Y saben por qué? En primer lugar, porque Jesús sabía muy bien quién era. Él sabía quién era. Él no tenía problemas de identidad. Él no estaba ahí como: ay, pues ¿para qué? ¿Por qué vivo? ¿Por qué vine? ¿Qué estoy haciendo? No, Jesús sabía muy bien quién era. Y segundo, Él sabía muy bien cuál era su propósito. Sabía que Él había venido al mundo para morir por los pecados del pueblo. Y estaba determinado a cumplir con ese propósito. ¿Y cómo trató Jesús entonces con las sugerencias de otros? En primer lugar, Él buscaba determinar si las sugerencias iban de acuerdo con la voluntad del Padre para Él. Si las sugerencias iban de acuerdo a la voluntad del Padre para Él, bueno, Él estaba abierto. Pero si iban en contra de la voluntad del Padre para Él,
pues no se sometía a esas sugerencias. Discernía también el corazón de las personas. Las personas que le estaban dando las sugerencias, ¿tenían buenas intenciones en sus corazones? Bueno, algunas veces, aún con buenas intenciones, él tenía que negar esas sugerencias, pero en otras ocasiones, si la gente tenía un buen corazón, él estaba dispuesto a suplir alguna necesidad. Y pues él evaluaba si las sugerencias iban de acuerdo con la misión que él tenía en su vida y en su ministerio. Algunos ejemplos. A veces atendía a las sugerencias o las peticiones de las personas cuando iban de acuerdo con su propósito y su misión. Por ejemplo, cuando la gente le pedía, ven a mi casa a sanar a mi siervo, o por favor, sana a mi hija que tiene esto. Jesús muchas veces se sometía a esas peticiones o sugerencias. ¿Por qué? Porque iban de acuerdo con la voluntad del Padre y de acuerdo con la misión que Él tenía en la tierra. Pero otras sugerencias, pues negaba cumplirlas. Por ejemplo, destruir una ciudad. ¿Por qué no llamamos fuego del cielo? Bueno, iba totalmente en contra de la misión que Jesús tenía. ¿Y qué podemos aprender nosotros finalmente de todo esto? Hay dos claves para tener éxito en la vida. Clave número 1, saber quién eres. ¿Tú sabes quién eres? Si tú sabes quién eres, eso te va a dar una gran ventaja para saber qué sugerencias puedes aceptar y cuáles sugerencias no. Fíjense que en varias ocasiones la gente le daba sugerencias a Jesús como para afirmar su egoísmo o de hacerle entender que él era alguien que realmente no era en ese momento. Por ejemplo, cuando le pedían que pudieran estar a su lado derecho e izquierdo en su reino. Jesús en ese momento no era un rey natural. Él venía como un rey espiritual. Y cuando la gente le daba la sugerencia de ser un rey natural, él sabía que eso no era para él en ese momento. Nosotros podemos aprender mucho de esto. Somos quienes Dios nos ha creado para hacer. No somos alguien más. A veces la gente quiere que nosotros seamos alguien que no somos. Debemos de entender entonces, en primer lugar, quiénes somos. Segundo lugar, debemos de saber para qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Sabiendo estas dos cosas, las opiniones o las sugerencias de otros no nos van a mover tan fácilmente. Ahora puedes preguntar también, ¿cómo puedo descubrir esto? En primer lugar, para saber quién eres y cuál es tu misión, tienes que conocer a tu Padre Celestial. Jesús conocía muy bien al Padre. Él pasaba tiempo con el Padre. Y el Padre había depositado en el corazón, la mente, el Espíritu de Jesús, la respuesta a estas dos grandes preguntas que todo ser humano tiene. ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? Otra cosa, Dios te revelará tu propósito y tu misión a través de cosas a veces naturales, como tus habilidades, tus gustos, tus intereses, tus dones. Dios utiliza todo esto. Dios ha depositado dentro de ti ciertos intereses. Te interesan ciertas áreas, no te interesan otras áreas. A lo mejor no te gustan las matemáticas, pero te fascina leer, por ejemplo, ¿no? Eso de alguna manera te apunta hacia dónde es tu propósito en la vida. Quizá no es ser un matemático, quizá no es ser un científico, o quizá en otras ocasiones, bueno, otras personas más bien, pues es precisamente lo opuesto, ¿no? No te gusta leer, no te gusta estudiar ciertas cosas, pero las matemáticas, cómo te fascinan, las ciencias, cómo te fascinan, pues es porque Dios tiene un propósito para ti dentro de esas áreas de la vida. Y también el desarrollo de una cosmovisión bíblica te impulsará
a ocuparte en el propósito que Dios tiene para ti personalmente. Cuando hablo de cosmovisión, estoy hablando acerca de cómo ves tú el mundo desde una perspectiva bíblica. El mundo natural nos impulsa a ver a las personas que nos rodean, a ver los propósitos que hay para la tierra física desde un punto de vista humanista. Pero Dios, cuando nosotros empezamos a tener una cosmovisión bíblica, nos revela cuáles son sus propósitos para la gente que nos rodea y para aún la misma naturaleza. Y cuando nosotros hemos descubierto cuál es la cosmovisión bíblica, y creo que es un buen tema del cual yo quiero también enseñar pronto, un día de estos, eso nos va a ayudar también a ser impulsados en nuestro propósito, nuestra misión aquí en la tierra. También tenemos que entender que no todas las sugerencias son malas. Cuando la gente nos da sugerencias, ¿qué debemos de hacer? Debemos de escucharlas. Segundo, debemos discernir si lo que hay detrás de estas sugerencias es algo bueno o algo malo. Debemos evaluar si nos impulsan en nuestra misión, en nuestra visión, en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Es algo que nos va a impulsar hacia adelante o es algo que va en contra de los propósitos o la visión que Dios nos ha dado para la vida? Y debemos de pedir dirección a Dios antes de aceptar todas las opiniones de la gente. Y las sugerencias que pasan por todos estos filtros, las podemos aceptar, las podemos incorporar, si sabemos que van de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Y si no, pues tenemos que ser también amables y decir, lo siento, pero no puedo hacer lo que me estás pidiendo o lo que me estás sugiriendo, porque yo ya sé cuál es nuestro propósito, sé hacia dónde yo voy, sé quién soy y sé qué es lo que yo tengo que hacer en estos momentos. Muchas gracias por la opinión, por la sugerencia, pero no puedo aceptar. Entonces tenemos que discernir todo esto y tener sabiduría para saber qué sugerencias recibir y cuáles sugerencias negar. Jesucristo lo hizo y nosotros lo debemos de hacer también. En conclusión, conocer a Dios personalmente debe de ser nuestra meta principal en la vida. ¿Sabes que tú puedes conocer a Dios personalmente? Jesús tuvo éxito en su misión aquí en la tierra, por cuanto Él conocía al Padre personalmente. La Biblia nos narra cómo Él se levantaba temprano por la mañana, muchas veces iba a algún monte, iba afuera a algún lugar para buscar al Padre, para orar. Nosotros podemos tener comunión con nuestro Dios, relación con nuestro Dios, y debe de ser nuestra meta principal. Si todavía no has comenzado una relación personal con Dios, hoy es el día para hacerlo. Debemos recibir nuestra identidad de Dios. No de lo que otros nos dicen, no lo que otros quieren que nosotros seamos. Nuestra identidad proviene de Dios. Yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios, adoptado por su amor, por su gracia. Tú debes de tener esa seguridad. Yo no tengo que conformarme a lo que todos los demás piensan, opinan, sugieren que yo debo de ser. Yo necesito ser solamente lo que el Padre ha proclamado acerca de mí. Y también debemos de discernir el propósito y la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Y nuevamente, pues eso viene, como yo mencioné hace unos minutos, a través de conocer personalmente al Padre, pero también tiene que ver con cosas naturales. ¿Cuáles son nuestros gustos, talentos, dones, intereses? Solo entonces podremos saber cuáles opiniones, cuáles sugerencias debemos de aceptar y cuáles opiniones, cuáles sugerencias nosotros debemos de rechazar.
Jesús fue muy sabio en todo esto en su ministerio. Nosotros también debemos de tener sabiduría. Quiero invitarles a que oremos al Señor al concluir en este día. Padre Celestial, muchas gracias porque nosotros somos hijos tuyos. Si no tienes esa seguridad hoy, quiero invitarte a que tú se lo digas al Señor. Señor, yo no tengo la seguridad acerca de quién soy, pero quiero pedirte que tú me des la oportunidad de entrar en relación contigo y que tú establezcas para mí mi identidad el día de hoy. Y que tú también establezcas en mi mente, en mi corazón, firmemente cuáles son tus propósitos para mí. Toma un momento para esperar en el Señor. Toma un momento para dejar que la presencia de Dios descienda sobre tu vida ahora mismo. Esperamos delante de ti, Jesús. Esperamos que tú confirmes a nuestro corazón y nuestra mente quiénes somos, para qué hemos sido puestos aquí en la tierra. Y que también nos ayudes a ser firmes ante todas las sugerencias, ante todas las opiniones que la gente pueda tener para nosotros. Queremos ser guiados no por las opiniones de los hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, te invitamos a nuestras vidas, nuestros corazones, y te pedimos que tú nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. No perdamos nuestra identidad y recordemos que debemos de cumplir ese propósito que Jesús nos dio, esa misión de vida que tenemos. Te invito a que puedas disponer tu corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos capacite, que nos llene de su Espíritu Santo para poder cumplir esa misión, para no perder nuestra identidad. Y si tú aún, después de esta oración, si tú no conoces de Cristo y quieres aceptarlo en tu corazón, también vamos a tener un tiempo en donde podemos decirle que entre a nuestra vida. Tú puedes cerrar tus ojos, alzar tus manos, o puedes tener tus ojos abiertos como tú quieras, y vamos a pedir a Dios que nos ministre, que nos ayude. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por todas tus bendiciones, y te doy gracias, Señor mi Dios, porque tú nos has dado una identidad. Nosotros te pertenecemos. Nosotros, Señor mi Dios, queremos hacer tu perfecta voluntad. Conocemos esa misión que tú nos has dado. Queremos vivir para ti y no perder el enfoque. Y te pido, Señor, si alguien en este momento ha sentido que ha perdido su identidad y está quizás adoptando otras creencias o está adoptando quizás otro estilo de vida, te pido que tú con tus lazos de amor lo jales hacia ti, lo capacites, lo llenes de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, que no nos permitas caer, Señor mi Dios, que nosotros podamos estar siempre llenos de tu presencia. Que seamos de convicciones fuertes como Jesús lo hizo, que no permitió ser quizás influenciado, Señor. Él tenía la meta clara. Nosotros queremos tener también la meta clara. Y te pido en este momento que tú nos llenes con tu presencia, que tú nos capacites. Y si hay áreas débiles que necesitan ser fortalecidas, Espíritu Santo, en este día yo te pido que tú llenes de fuerza, que tú llenes, Padre, de tu fuego, de tu Espíritu, de tu presencia, para poder ser fortalecidos. Llénanos de ti, Señor. Simplemente reconocemos en este día que te necesitamos y queremos depender de ti al 100%. Te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros y por lo que tú vas a hacer. Señor, yo declaro que somos victoriosos en ti, que somos una iglesia con una identidad bien puesta, bien fortalecida en ti, Señor, y que vamos a cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Y también te pido en este día que si alguien quiere reconocer que te necesita y que quizás no te había conocido, que tú puedas entrar a su corazón
Te pido que tú puedas repetir quizás estas palabras o en tus propias palabras reconoce que Jesús viva en tu vida. Señor, reconocemos que te necesitamos y te invitamos a que tú habites en nuestro corazón. Reconocemos que eres el Señor de nuestra vida, que tú pagaste el precio en esa cruz por nosotros para darnos una vida eterna, una vida en plenitud. Y yo te doy gracias por cada uno de los que están reconociendo en este momento que te necesitan en su corazón, que quieren esa identidad que tú nos das, que quieren pertenecer, Señor mi Dios, a tu reino, que quieren reconocerte en todo momento. Te doy gracias por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias porque tú quieres hablarnos y gracias porque tú quieres hacer cosas extraordinarias en nosotros. Quieres llevarnos a más, Señor, y queremos ir a más también contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por estar en este día con nosotros, que tengas una semana bendecida y recuerda que todos los miércoles puedes conectarte en los grupos de conexión. Si aún no tienes algún grupo, puedes contactar a lo mejor a los pastores y ellos te pueden dirigir con quién te puedas conectar, te pueden dar la información de los horarios para que tú puedas estar también en estos grupos de conexión y recibir más de la palabra. Que tengas excelente día.